Gracias por continuar en Canal 6, esto es Decisiones. Semanas ya de definición en estos días de varios temas. Por supuesto el de la campaña, que todavía le queda un buen tiempo para el cierre de lista, pero por el otro lado la rendición de cuentas en la Municipalidad de Moreno pasa a ser en estas semanas el tema número uno. Y para eso, para hablar de eso, yo me remitiría a hablar de Lorenzo Borocotó. No sé si ustedes se acuerdan, hay gente más joven que por ahí no se acuerda. En el 2007 gana la elección, o entra por la elección de Mauricio Macri, y después que asume en su cargo lo traiciona y se va con lo que era el kirchnerismo de aquel momento. Y esto marcó un hito sin precedentes, que alguien gane por una fórmula, ¿no?, por un partido, y se pase para el otro. Desde ahí empezó a llamarse la borocotización de algunos que a veces no saben para qué lado van y traicionan a su partido. Quedó ya instituido el nombre Borocotó. Por supuesto, Borocotó políticamente murió, es decir, no podía salir a la calle por la traición que había hecho. Bueno, en Moreno creemos que en estos días pasando algo parecido con Roxana Ricart, que hace tiempo que venía dando muestras de que no estaba muy convencida de estar Juntos por el Cambio en cosas concretas, como es estar presentes en alguna sesión o no dar quórum, porque es la manera que se tiene para poder hacer valer el peso político que tiene la oposición, que son 8 en Moreno, más el peronismo opositor también. Y esto en estos días está haciendo eclosión porque se la vio en fotos muy comprometida junto a Mariel Fernández y su hermano Emanuel Fernández, siendo esto una traición para lo que es Juntos por el Cambio, para todos Juntos por el Cambio. Porque hay que entender algo, ¿no? Al oficialismo uno le puede pedir gobierno y uno se queja o felicita cuando se hacen cosas, cualquiera de las dos cosas en el gobierno. Ahora, a la oposición se le espera justamente que se oponga, o por lo menos que controle o cumpla fehacientemente el rol de oposición, aunque esté en absoluta minoría, así sea uno, pero es oposición, es otra voz. Ese es el juego de la democracia. Ahora, si la oposición se pasa por el otro lado, y ahí estamos en problemas, porque entonces ya cualquier cosa es válida y eso es una malversación para el pueblo, para el público, para todos, y es cuando después aparecen los outsiders, como se dice, la gente que no es del sistema, quejándose de todos los políticos, de la casta, y que son todos lo mismo. Y esto ya pasó en el 2001, que después vino el cantito que se vayan todos. Es por este tipo de actitudes que le hacen muy mal a la actividad política. Cualquiera sea el motivo, no hay motivo para eso. Si a alguien no le gusta el partido en donde está, no quiere estar más, es muy fácil. Renuncia, no está más, plantea sus quejas, las dice, forma otro partido, pero no yéndose digamos en este caso al oficialismo, porque eso sería, es decir, es más fácil que del oficialismo alguien pase a ser opositor que no alguien opositor pase a ser oficialista, de quien se espera que se oponga. Eso es lo que está pasando estos días y eso es lo que vamos a hablar también en este programa en el día de hoy. Pero después me quiero referir a algo que me ocurrió personalmente, nunca hago cuestiones personales en esto, pero fui invitado a retirarme del Consejo Deliberante la semana pasada, el jueves a la mañana, cuando andaba buscando información. Me encuentra un concejal en la puerta y pude subir, el concejal Mirko García, entonces subí, hablé con él, pero después no me dejaron estar en los pasillos del Consejo Deliberante buscando información. Hace 13 años que hacemos periodismo y podemos buscar información en el Consejo Deliberante. A veces tenemos cita con alguien y a veces no. Se nos pidió una carta por escrito
no sé si tendría que venir por correo también o traerla a caballo con un chasqui. Estamos en otros momentos, señores. Estamos en democracia hace mucho. No hay por qué ejercer ese autoritarismo, creo yo, y no dejar que la prensa pueda caminar por el pasillo del Consejo Deliberante buscando información. En todos estos años jamás escuché una queja de ningún concejal de todos los colores políticos porque ande un periodista buscando información, que muchas veces no hablamos con los concejales, sino que hablamos con un secretario, con el que sea, pero hay muchos temas que no tienen por qué saber el secretario del Consejo Deliberante de este momento, Ismael Castro, con quien nos cambiamos teléfono, y por supuesto este editorial se lo voy a enviar, a quien lo invito a que venga y hable y pueda explicarnos por qué estas actitudes autoritarias en plena democracia no permitir que la prensa se exprese. Y teniendo en cuenta que en Moreno hace 3 años que no hay sala de prensa, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo, no hay. Es decir, la prensa está bastante vedada. Hasta ahora, ni hablar con esto que pasó con Ismael Fernández, a que lo invito a que venga, acá va a tener mínimo un vaso de agua, una silla, vamos a poder hablar y discutir, y si quiere hablar de política, me encantaría discutir este tipo de temas. Nunca me ha pasado una cosa así, sentirme echado, faltaba que vengan con un bastón y me saquen. Él y una empleada administrativa que estuvo a cargo de la Secretaría hasta hace poco, no recuerdo bien el nombre, pero creo yo que es inaudito que no se permita trabajar a la prensa. No somos tantos los periodistas que cubrimos temas o asuntos que tienen que ver con el Consejo Deliberante, nos alcanza a nombrarlos con los dedos de una mano. Así que yo creo que es una actitud que tiene que ver con el autoritarismo, con no dejar que consigamos información, o están muy nerviosos en estos días porque no le daban los números de la cantidad de concejales que tienen que aprobar en estos próximos días la rendición de cuenta. Tal vez viene por ese lado. Por supuesto, el viernes nos enteramos, y es lo que hablaba un poco anteriormente, lo de Roxana Ricart, que se pasaría a las filas de Mariel Fernández, no asistiendo a las sesiones del Consejo, votando a favor de Mariel, no sabemos, pero hay una situación gris ahí, o muy oscura, que no se entiende. La he llamado muchísimas veces, le he mandado mensajes, pero no contesta. Es decir, que esa es la situación. Ahora, lo del Consejo Deliberante, a Ismael, te esperamos acá. Vení, podemos hablar de política, acá nadie te va a echar, te vamos a ofrecer un café para hablar de política si querés, porque vivimos en democracia. Y los gobiernos pasan y la prensa tiene un papel importante que cumplir, aunque seamos chiquititos, pero tenemos que informar a la población, tenemos que dar nuestro punto de vista. Yo sé que muchas veces les duele, pero es lo que tenemos que hacer, es nuestra función. Dicho esto, tras la pausa vamos a hablar el tema de la rendición de cuenta y lo que viene en estos días también con un concejal de uno de los bloques más afectados por el tema de Ricart. Vamos a estar con Juan Fernández. Una pequeña pausa y volvemos. Continuamos en Decisiones y, como decíamos en el bloque anterior, le agradecemos a Juan Fernández que estés acá para conversar temas importantísimos que tienen que ver fundamentalmente con la actitud de uno de los 4 concejales que obedecen a tu bloque, a Roxana Ricart. ¿Qué tenés para decir? Bueno, primero solidarizarme con vos por lo que contaste en la introducción respecto del Consejo Deliberante. Me parece que como periodista tenés todo el derecho a buscar información, siempre ha sido así, y los concejales a lo sumo te pueden pedir un momento para expresarse, pero no se pueden negar porque somos justamente digamos, quienes tenemos que dar a la población también la información de lo que hacemos y estar al requerimiento de la prensa. Dicho esto,
Te agradezco. Pasamos al tema. Te agradezco, pero tampoco es por mí, es la actitud por todo, porque puede ir cualquier colega nuestro en cualquier momento a hablar con el secretario de un concejal y puede pasar. Y si no, tiene que haber una sala de prensa donde se puede sentar, tomar un vaso de agua, aunque sea. Pero tiene que haber, si había una sala de prensa, y uno espera, charla, escucha, lee un proyecto, lee una presentación, algo. Estamos totalmente de acuerdo y lo vamos a plantear también donde corresponda, que es en el recinto. Te agradezco. Con respecto a lo que me preguntaba, primera cuestión, el viernes nos anoticiamos de que la concejal Ricard abandonó nuestro bloque y se pasó al Frente de Todos. ¿Se pasó al Frente de Todos directamente? Es evidente porque ella misma en sus propias cuentas posteó, publicó una visita de Mariel Fernández y del hermano de Mariel Fernández, concejal presidente del bloque del Frente de Todos, a una actividad, y tengo entendido que la propia intendente ya la designó como parte de su equipo. Por lo tanto, no hay mucho más que hablar, pero aparte esto se venía de alguna forma generando la duda con las actitudes que tuvo desde hace un mes para acá, aproximadamente, primero dando quórum en una sesión, habilitándole el quórum al oficialismo, y en otra ausentándose sin manifestarme que no iba a estar presente, enterándose primero el oficialismo. Fue aquella sesión que los concejales del Frente de Todos se fueron al acto de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esta situación para nosotros es una traición, no al bloque, al electorado, porque el electorado confió en su persona para lo que vos decías recién, ejercer un rol de oposición, controlando, aportando también, pero siempre desde Juntos por el Cambio, que fue la fuerza política que le facilitó estar en la lista. Por lo tanto, como primera cuestión, nosotros lo que pedimos es que renuncie y que ponga a disposición la banca de la fuerza política que, donde el pueblo la coronó concejal. Primera cuestión. ¿Legalmente se le puede pedir la renuncia y tiene alguna obligación o es moral? No, la verdad es moral. La verdad que es ético, es moral. Yo realmente creo que no lo va a hacer, pero nuestra obligación y la de los electores que lo manifiestan cada vez que pueden en las redes sociales es que esa banca le corresponde a Juntos por el Cambio y que debería dejarla a disposición de nuestra fuerza política, porque para eso fue votada por el pueblo, no por los concejales compañeros de bloque. Segunda cuestión, además consideramos que es una estafa a los jubilados que la votaron. Roxana Ricard tiene cierta cercanía con el sector de los adultos mayores y nos llama mucho la atención que se vaya al Frente de Todos, que es una fuerza liderada por una vicepresidente que tiene nada menos que la friolera de 200 jubilaciones mínimas, cuando los jubilados que están en las reuniones que suele hacer la concejal no llegan a fin de mes. Además, con un gobierno que le ha quitado a los jubilados gran parte de sus ingresos a propósito de una fórmula que no se relaciona con la inflación, como lo habíamos hecho nosotros, sino con otros parámetros que los han perjudicado notoriamente. Entonces, ahora, sí. Yendo al ámbito político partidario de ustedes, ella cómo se expresa en las reuniones de ustedes cuando si hacen reuniones partidarias, políticas, defendiendo su posición, quejándose? ¿Cuál es? La verdad es que yo hace un tiempo que no logro hablar con ella, pero yo no quiero emitir opinión sobre lo sucedido, sino lo que está pasando en este momento. O sea, ella es la que tiene que explicar y no nosotros por qué tomó esta decisión. Sí, pero quiero que se entienda bien. Ella tiene que explicar la actitud, o no explicarlo y avanzar como está. Veremos cómo lo toma la sociedad a una actitud así. Pero por el otro lado, Juntos por el Cambio, es decir, están cerca de una elección, no hay una mesa de diálogo político, es decir, la gente confía en que la parte política tiene una conducción, de vez en cuando se miran a los ojos, porque a nivel nacional lo están haciendo. El PRO o Juntos por el Cambio se juntan de vez en cuando, con todo el dolor a veces, pero Lilita Carrió se tiene que juntar, me acuerdo, con Macri en algún momento, o ahora con Larreta, el otro día se tuvieron que ver, Bullrich y Larreta se juntan, y entre ustedes
Bueno, nosotros, por supuesto, que estamos en permanente diálogo, incluso hasta cuando tenemos diferencias, porque vos sabés que somos dos bloques, hablamos con todos en diferentes situaciones. Ahora lo real es que ante una situación así es muy poco explicable. Realmente la que lo tiene que explicar es ella, porque ni siquiera está manifestando una diferencia con un dirigente y con eso puede provocar un alineamiento distinto dentro del mismo espacio. Es decir, no estoy de acuerdo como se conduce tal o cual dirigente, entonces me alineo con otro, o armo... No hubo ninguna explicación. Claro, o armo un tercer bloque de Juntos para el Cambio, no sé, lo que por el cambio, como fuera. Acá se pasó al frente de todos. O sea, no estamos hablando de una diferencia, sin anestesia, sin anestesia, nada, absolutamente. Y el oficialismo incluso mostrando eso como si fuera un trofeo, de manera grotesca. Pornografía política. Exactamente, grotesca, absolutamente grotesca. Entonces, yo creo que los que tienen que explicar esto son primero la concejal y luego el oficialismo también, porque el oficialismo en la última sesión habló de una alianza entre la izquierda y la derecha y resulta que vinieron a buscar a alguien de la supuesta derecha, ¿no es cierto? Es muy gracioso y es muy grotesco para la población. Yo creo que estas cosas lastiman a la política, como bien lo dijiste vos, y nosotros nos vemos obligados a explicar algo que debe explicar la concejal. Y por el otro lado, aprovechando que estás vos, que estás en el radicalismo, ¿cuál es la situación del radicalismo en Moreno? Porque vimos fotos, vimos un poco, nos enteramos algunas acciones que va llevando adelante Pipi Nogueira, que era el presidente anterior. ¿Cómo están? No era el presidente anterior era Jorge Kartoffel, él fue presidente antes que Kartoffel. Bueno, el radicalismo ayer renovó sus autoridades después de 8 años y cuando digo renovó, subrayo la palabra renovó. Hoy el presidente es Ricardo Gómez, una persona de 37 años con un empuje enorme, con gente que ha participado durante todas las épocas de la vida partidaria, incluso de diferente extracción interna, pero que nos hemos congregado ya en un grupo desde 2016 en adelante que ha logrado la conducción del partido y que pretende que el partido esté en la calle. El partido tiene que estar renovado, así como yo trabajo y me conocés en el consejo y ando por todos lados. Bueno, el partido se tiene que parecer mucho a el militante que está en la calle y es lo que vamos a hacer a partir de ahora y que ayer tenemos esa posibilidad desde ayer tenemos esa posibilidad de conducirlo. Desde ayer. Desde ayer. Vi fotos del intendente de San Isidro. Bueno, eso fue la semana pasada. El comité saliente invitó a Gustavo Pozo, que es un dirigente de nuestro partido, que ha venido al comité, lo han recibido los radicales que adhieren a su candidatura y bueno, es lo que ha sucedido. ¿Y de acá en adelante, cómo sigue la actividad política dentro? ¿Todo el radicalismo unido o...? Bueno, yo te puedo hablar, ni siquiera puedo hablar en nombre del comité porque sería un acto una osadía. Digamos, hay un plenario que va a tener las discusiones que tenga que tener. Lo que sí pensamos es que el radicalismo quiere ganar Moreno. Ganar Moreno significa que Juntos por el Cambio gane Moreno. Nosotros creo que estamos en esa condición porque no es todo lo que dice Mariel Fernández, no todo lo que dice el oficialismo es tal como se lo presenta. Por lo tanto, creo que hay una gran oportunidad porque además el gobierno nacional es, creo yo, el peor de la historia. Y creo que eso va a pesar mucho en el electorado. Y nosotros vamos a trabajar sin mezquindades para que Juntos por el Cambio tenga una fórmula o una candidatura competitiva del dirigente que mejor mida, del que mejor esté ¿Cómo te llevas con Gisela Agostinelli? Me llevo bien en la labor parlamentaria. No estamos en el mismo sector interno, pero me llevo bien. Pero son dos bloques. Vos decís, ganar Moreno implica que, no sé en qué momento, pero tengan que tener una actitud bueno, habrá una PASO, habrá una elección interna en la PASO seguramente, se dirimirá eso ahí y yo entiendo que quien gane, por supuesto, va a representar al espacio y quien pierda va a acompañar. Bien. Bueno, te agradecemos. Decimos unas palabras antes de terminar. ¿Cómo va la rendición de cuentas? La rendición de cuentas, un temita simple. Yo no me quiero auto-spoilear porque claramente lo voy a decir en la sesión. Lo que sí te digo es que cuando uno sale a la calle después de los papeles que mira, se da cuenta que entre lo que dice el Ejecutivo y la realidad empírica hay un campo.
Y eso lo voy a demostrar. Lo que sí te puedo decir es que sobre todo las prioridades del Ejecutivo son bastante irracionales. Solamente un título te tiro. Se gastaron 18 millones de pesos en el recital de Nicki Nicole. Yo siempre estuve a favor de los festivales populares. Y 12 millones de pesos en La Conga. Ahí tenés 30 millones de pesos. Y tenemos pibes que están en aulas modulares que se pagan 175.000 pesos por mes y no se usan porque el Consejo Escolar no les hace una bajada eléctrica. Con esa plata podríamos haber hecho no menos de 10 aulas. Sí, va a ser un tema cuando se ponga a la luz pública después de la sesión. Ya lo vimos en los medios nacionales, lo que pasó en Merlo, ¿no?, con Agostini, y el gasto que se hace en un distrito que vos ves las escuelas, yo veo un montón de otras falencias, y por más que uno pueda gustarle los festivales populares, yo creo que los gastos en un momento tan delicado del país hay que tener un cuidado extremo. Exactamente, y como eso te puedo nombrar un montón de cosas más, pero me las reservo. Pudieron llegar a todos los expedientes, están viendo todo. Los tiempos que el Ejecutivo da para revisar esto siempre son menos que los que corresponden. Son 60 días que corresponden. Siempre nosotros terminamos pidiendo una prórroga. Es cierto que tenemos el RAFAM, pero no todos los concejales tienen acceso. Entonces, explicar qué RAFAM es el RAFAM. Es la reforma administrativa y financiera de la provincia, que nos permite a nosotros tener acceso de manera digital a muchas cuestiones de la ejecución presupuestaria de un año. ¿Sí? ¿De la municipalidad o de la provincia? De la municipalidad. De la municipalidad. De la municipalidad. Nosotros con eso podemos ir monitoreando, pero lo cierto es que los tiempos siempre son acotados. Todavía no han llamado a la sesión de rendición de cuentas, por lo tanto veremos si es este jueves o si es el próximo. Este jueves ya no, en la orden no está del día convocada no está. hasta ahora, no está convocada hasta ahora. Lo que sí te digo, como digo siempre, es que los presupuestos en Moreno se duplican de año a año, y no es por el crecimiento del país, es por la desbordada emisión del gobierno nacional, que transforma en inflación, que termina haciendo que muchas de las cosas que se hacen los morenenses las paguen en el almacén. Bien, bueno, te agradecemos, Juan, a vos, la presencia acá en Canal 6. Tras la pausa vamos a seguir hablando con otro concejal. Vamos a hablar del peronismo en esta época. Una pequeña pausa y volvemos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos. Me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando.